Bueno, el tema de hoy, curva patrón y regresión lineal. ¿Qué es una curva estándar? Bueno, curva estándar lo definimos como una curva de referencia que se construye por cantidades conocidas de una determinada sustancia. Por ejemplo, miligramos de proteína ya conocidas, o una disolución que nosotros preparamos y sabemos cuántos miligramos tiene de proteína, y se va a utilizar para determinar la cantidad de esa misma sustancia o una similar en una muestra problema. Tiene dos aplicaciones principales. Es uno, pues conocer la confiabilidad de nuestras mediciones, qué tanto estamos diluyendo esas diluciones seriales que son que mantienen la misma proporción, por ejemplo, en series de 10, para ver si efectivamente estamos pues diluyendo bien. Se puede ver, no sé, por concentración. Tiene que ser como la más concentrada sería 1, luego la 1 a 10, pues tendría que estar como 10 veces menos, la 1 a 100, 100 veces menos y así. Entonces ahí podemos como checar que sí sean confiables esas diluciones y que sí están bien hechas. Y principalmente pues se utiliza como referencia para poder interpolar valores de nuevas determinaciones. Si nosotros tenemos una muestra desconocida, de concentración desconocida, con esta curva estándar o curva patrón porque es como el patrón que se sigue, pues podemos determinar o estimar aproximadamente la concentración de la muestra desconocida. Entonces, bueno, ahorita lo voy a explicar más detalladamente, pero pues básicamente se grafican los datos en X y Y, en donde la concentración sería el eje de las X y la absorbancia en este caso, el eje de las Y. Y bueno, entonces se grafica primero los puntos de la curva patrón y después nuestros datos problema y podemos como pues a partir de sacar la pendiente de esta recta, si ven es una línea recta, al sacar la pendiente vamos a encontrar la proporción, o bueno, la razón de proporcionalidad entre concentración, entre las dos variables, entre concentración y absorbancia, o cualquier señal que midamos. Y a partir de esa razón de proporcionalidad, nosotros podemos estimar, al despejar la pendiente y como, ¿cómo se dice? Sustituirlo en nuestros datos problema, podemos estimar la variable X desconocida. Lo expliqué medio extraño, pero ahorita lo explico mejor. ¿Sí? Perdón, le puse pausa así. Bueno, entonces, ¿qué son las variables y las relaciones entre variables? Una variable va a ser, como ya vimos en otra clase, la característica de interés y se llama así porque cambia o varía en el tiempo. Hay diferentes tipos de variable, pero en este caso vamos a diferenciar entre variables independientes y las variables dependientes. Las independientes, pues su valor no depende de ninguna otra variable, y las dependientes, su valor va a estar dependiendo de o está en función de otra variable. Y bueno, también tenemos parámetros, que serían valores que van a describir el sistema o cómo se conectan esas variables medidas. Por ejemplo, casos como la velocidad de reacción o justo, en este caso, la pendiente de una recta, que es, como les dije, la razón de proporcionalidad entre ambas variables. Entonces, recordemos que un experimento se lleva a cabo para comprender la naturaleza de un fenómeno y para poder hacer esto, pues se debe comenzar por la identificación de las variables características, cuyo cambio podría ser observado ya sea cualitativa o cuantitativamente. Se debe conocer también cuál es la relación que existe entre las variables que queremos medir y podemos ahí determinar de nuestras variables cuáles serían las independientes y cuáles las dependientes. Y bueno, las variables se pueden relacionar de muchos modos, pero en este caso vamos a ver una de las relaciones más simples, que es una relación lineal. Para buscar el tipo de relación que puede haber entre dos variables, al modo más sencillo es graficar en un sistema de ejes coordenados los valores asignados a la variable independiente en el eje de las X, en este caso sería la concentración de la muestra, y los valores obtenidos para la variable dependiente de X en este caso, en el eje Y. Y así podemos, al ir
nosotros como graficando podemos observar de un modo empírico la relación o cómo se relacionan esas dos. Como les decía, entre las relaciones empíricas más simples se encuentran las relaciones lineales, en donde la gráfica es una línea recta y sigue, como al ser una línea recta, pues sigue la ecuación general de la recta, que es y igual a mx más b, donde m es la pendiente, y bueno, y y x son las variables, y b es la ordenada de origen. En estas relaciones lineales se caracterizan porque dos variables se van a relacionar de un modo proporcional, ya sea negativo o positivo. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si es proporcionalmente positivo, entre más aumenta una variable, más va a aumentar la otra. Y si es negativo, pues sería la inversa. Si una aumenta, la otra disminuye, o al revés. Y bueno, entonces esta ecuación indica una relación de proporcionalidad entre ambas variables, x y la pendiente sería esa constante de proporcionalidad. Acá en el laboratorio, uno de los aparatos que más usamos, como vimos en la clase de instrumentación, es el espectrofotómetro, que nos permite estimar justo la concentración ya sea de células o biomoléculas existentes en una muestra que está presente en una disolución o en una suspensión. Este aparato mide la intensidad de la luz a una determinada longitud de onda y, bueno, cada sustancia es capaz de absorber dicha longitud de onda y, bueno, como que absorber una longitud de onda y reflejar otra. Entonces, nosotros podemos identificar la sustancia por estos parámetros, la longitud de onda, la que emite y la que absorbe. Y nada más como un recordatorio, pues las partes del espectrofotómetro consta de una fuente de luz, tiene unos lentes especiales para concentrar la luz, el selector o monocromador que va a filtrar la longitud de onda que queremos nosotros evaluar, una cubeta o una celda para poner nuestra muestra, luego el detector o fotomultiplicador y luego se va a conectar a un sistema, bueno, no sé, como de datos para que podamos observar, bueno, para que la transducción de señales y nosotros veamos el dato de un modo numérico. Aquí está un poco repetido, pero bueno, recuerden, fuente de luz, monocromador que filtra la longitud de onda deseada, la celda para poner la muestra, el detector y la pantalla de medición o para registro de datos. Y bueno, este espectro, pues se basa en este fundamento que cuando la luz atraviesa o se refleja en una muestra, se puede calcular la cantidad de luz que es absorbida mediante la diferencia entre la radiación incidente, que sería la radiación que le llega a la muestra, y la radiación transmitida, que es la que atraviesa la muestra y podemos nosotros detectar en el fotomultiplicador. Entonces, esta relación se conoce como transmitancia, y bueno, también se puede medir como absorbancia. Y se ve la diferencia, ¿no? La transmitancia sería la luz, radiación transmitida entre la radiación incidente y la absorbancia sería el logaritmo de la transmitancia. Al revés. El logaritmo de la radiación incidente entre la radiación transmitida. Entonces, primero, la transmitancia se va a expresar en una fracción de un entero o como un porcentaje. O sea, qué tanto de la luz incidente, que sería el 100%, es la que se atraviesa. Y la absorbancia, o también algunos le llaman densidad óptica, puede variar de 0 a infinito. Y algo importante, pues, es que utiliza unidades arbitrarias. El 0 no es absoluto. Nosotros tenemos que calibrar el espectro antes de usarlo, poniendo blanco, o sea, tarándolo, bueno, no tarándolo, eso es en la balanza, pero haciendo el blanco para establecer el 0, y el blanco va a depender de, pues, la disolución en la que se encuentra nuestra muestra. Si está diluida en agua, pues el blanco va a ser agua. Si está diluida en buffer, en algún buffer especial, nuestro 0 o la muestra blanco debe ser ese mismo buffer. Y bueno, la absorbancia, como les decía, se define como el logaritmo del inverso de la transmitancia, que es lo mismo que el logaritmo negativo de la transmitancia. Y una vez que nosotros estimamos la
la absorbancia de una muestra, o sea, nosotros nada más no tenemos que hacer estos cálculos de logaritmo, etcétera, solo hace el espectro y nada más nos arroja un valor numérico. Y una vez que tenemos ese valor numérico, podemos aplicar la ley de Beer-Lambert, que es esta ley establece que la absorbancia es proporcional al número de moléculas absorbentes por las que pasa la luz. Entonces, esto significa que a mayor concentración de una muestra se van a obtener mayores valores de absorbancia y viceversa. ¿A qué le suena eso? Pues es a una relación lineal proporcionalmente positiva, en donde aumenta uno y aumenta el otro. Y bueno, se define como así en la ley de Beer-Lambert, donde absorbancia es igual a epsilon por C por L, en donde epsilon sería el coeficiente de extinción molar, que es característico para cada molécula o biomolécula. Luego C es la concentración en molaridad o en moléculas, o puede ser número de células. Y la L sería la longitud en centímetros del paso de luz a través de la celda. Nosotros utilizamos celdas que pueden ser de diferentes materiales dependiendo la muestra que queramos medir. Pueden ser de vidrio, de plástico o de cuarzo. Y siempre tiene 1 centímetro de longitud. Bueno, es 1 centímetro cúbico, tanto de longitud como de ancho. Y entonces, pues, con eso facilitamos el cálculo. Entonces, esto se va a 1 y pues ya nada más quedaría A igual a epsilon por la concentración. Entonces, aquí la variable independiente va a ser la concentración y la variable dependiente es la absorbancia, pues va a depender qué tanto absorbe una muestra, va a depender de su concentración. Y como les digo, pues para poder para poder calcular la pendiente o la constante de proporcionalidad, tenemos que graficar los datos en una curva, en una recta, perdón, y obtener la pendiente. Y como un recordatorio, pues dentro de todo el espectro de luz que existe en el universo, pues es muy amplio, como verán. Nuestro espectro visible para nuestros ojos está nada más en este rango, es algo limitado, bueno, por así decirlo, va desde los 400 nanómetros hasta los 750 nanómetros. Y bueno, menos de los 400 ya empieza el espectro de ultravioleta y más allá de los 750 el infrarrojo. Aquí en absorbancia, bueno, los espectrofotómetros son capaces de pues medir o detectar la luz visible dentro de este rango, y también algunos son capaces de rangos menores, que ya serían como de la parte ultravioleta. No sé si recordarán, en la clase de proteínas mencioné que las proteínas tienen un pico de absorción a los 280 nanómetros. Justo se necesita un espectro que pueda leer luz ultravioleta, o bueno, detectar, y celdas de cuarzo, porque ahí el plástico como que interfiere, pero pues sí permite detectar como longitudes más bajas y que nuestro ojo no las pueden detectar. Y bueno, ahora viendo las aplicaciones de esta curva patrón y regresión lineal, bueno, vamos a ver cómo la usamos nosotros en el laboratorio. Pues la regresión lineal es una herramienta sumamente útil para realizar cálculos en el laboratorio, como la cuantificación de una proteína u otras biomoléculas contenidas en una muestra. Al medir la absorbancia de una sustancia a la longitud de onda adecuada, esta se va a incrementar de manera directamente proporcional a la concentración de dicha sustancia. Por lo tanto, como les dije, existe una relación lineal entre estas dos variables. En este caso, bueno, en el caso que vamos a ver a continuación, la concentración de proteína es la variable independiente, y la absorbancia a 595 nanómetros, que es el pico de absorción ahorita vemos, de la muestra, bueno, del reactivo de Bradford, va a ser la variable dependiente. Y entonces nosotros, una vez que tenemos nuestros datos, se tienen que graficar de este modo, donde en el eje de las X va a ir los miligramos de proteína estimados, y en la eje de las Y va a ir la absorbancia a 595 nanómetros. Y bueno, en la regresión lineal, no sé, seguro ya la vieron en su clase de mate,
pues consiste en encontrar la ecuación de la recta que siguen los datos para así poder encontrar la constante de proporcionalidad o la pendiente entre las dos variables, y con esta constante de proporcionalidad podemos estimar la variable incógnita, o sea, la X, de los datos problema, a partir de los datos de la variable conocida. ¿Cómo es esto? Pues nosotros, o sea, recuerden, tenemos que hacer la curva patrón y ahí ver más o menos a qué concentración corresponden ciertos niveles de absorbancia. Y en nuestra muestra problema, pues nosotros no sabemos su concentración, pero al medirla en el espectro, vamos a tener valores de absorbancia y pues ya podemos ahí como que saber, bueno, si este tiene tanto de absorbancia, seguramente su concentración se encuentra dentro de este rango. Bueno, y también otro parámetro importante es el coeficiente de determinación, que se representa por la R cuadrada, y va a indicar cuál es la proporción de la variación total entre la variable dependiente, que sería la y bueno, qué tanto se explica por el modelo de regresión estimado, es decir, mide la capacidad explicativa del modelo, o qué tanto se ajustan los datos a la recta, o qué tanto se ajustan al modelo. Este R cuadrada, entre más cercano a 1, es mejor porque es más se ajustan los datos al modelo y como que sí se comporta de este modo. Entonces, recordemos, la variable Y está en función de X porque es dependiente y es igual a la pendiente por X aquí. Pendiente por X más la ordenada de origen. ¿Qué es la ordenada de origen? Es pues el punto en donde corta, donde intersecta con el eje al origen, o sea, el 0, en el eje de las Y. Entonces, en este punto sería B, la pendiente es la inclinación de nuestra recta, y pues X y Y serían nuestros valores, o nuestras variables, perdón. Entonces aquí hay diferentes maneras de expresarla. La más común es esta, la que está subrayada, donde pues Y y X son las variables, M la pendiente y B la ordenada, pero también en otros lados lo ponen así, como la pendiente como beta y la ordenada al origen como alfa. Y bueno, recuerden que entonces, como Y es dependiente de X, pues Y es una función de X. Y para calcularla se tiene que hacer esta fórmula, pero bueno, ahorita les enseño en Excel, es ya muy sencillo, ya está como pues bastante estandarizado y se hace como automáticamente, casi, en donde, bueno, para estimar la pendiente o la beta, pues se tiene que hacer la sumatoria de todos los n's, de todo el número de muestras, de cada valor que tengamos de X menos el promedio de todos los X, multiplicado por cada valor de Y menos el promedio de todas las y se divide entre la sumatoria de todas nuestras, del número de muestras que tengamos, de esta diferencia del promedio con los valores, o sea, cada X menos su promedio al cuadrado. Entonces está como, pues, engorroso de decirlo, pero no es tan complicado hacerlo paso por paso. O sea, se puede hacer manualmente, no sé, en una columnita, a cada X restarle, primero sacar el promedio de todas las X, y a cada X restarle ese promedio, después sacarle el promedio a todas las Y, y a cada Y sacarle el promedio, multiplicarlo y sumarlo, luego dividirlo, y a esta diferencia que habíamos sacado acá también se tiene que elevar al cuadrado, y así tenemos nuestra pendiente. Y la alfa se saca por sustitución, más bien por despeje, en donde pues sería Y menos beta por X, porque aquí, ¿no? Nada más pasaríamos como la que tenemos acá, sería pues si pasar el B y X para acá, y como está sumando, pasar básicamente. Pero pues en Excel ya está o sea, ya tiene la fórmula que nada más le pones calcular regresión lineal, o más bien, graficamos los datos y le ponemos mostrar la ecuación de la recta y ahí nos la saca. Y ahora veremos ya la aplicación bien en el laboratorio, que es para específicamente en este caso cuantificar proteínas por el método de Bradford, que utiliza un reactivo que se llama el reactivo de Bradford, que en presencia de
proteínas o de aminoácidos, cambia su coloración a azul. De hecho, creo que viene acá adelante. Bueno, entonces, primero tenemos que hacer la curva patrón, como les dije al inicio, para poder estimar la concentración de una proteína, pues tenemos que tener como referencia una curva estándar de una solución de concentraciones ya conocidas, que son crecientes, de alguna proteína similar. Una de las más utilizadas es la BCA, o proteína de suero bovino, albúmina de suero bovino. También a veces se utiliza inmunoglobulina G, me parece. Y bueno, lo más óptimo sería tener como una alícuota de la proteína que nosotros queremos estudiar o medir, pero ya como purificada, medida y como que pues, con la concentración conocida para que pues sea más exacto esta estimación. Pero si no, de un modo sencillo se utiliza la BCA y casi todos utilizan BCA. Recordando pues que es cuantificar, para este caso es determinar la cantidad de proteínas totales contenidas en una muestra y puede expresarse en diferentes unidades de medición o de concentración, como gramos por litro, gramos por mililitro, microgramos por mililitro, microgramos por microlitro, nanogramos por mililitro, dependiendo de la concentración si es, por ejemplo, muy chiquita, pues nos conviene usar nanogramos por microlitro o algo así. Si es una concentración alta, pues igual gramos por litro. Ahí depende de cómo está nuestra concentración, la unidad más adecuada. ¿Y qué aplicaciones tiene esta cuantificación de proteínas? Pues sirve para estudiar la estructura de una proteína, para, por ejemplo, calcular la actividad de una enzima, ya que la actividad enzimática se define como unidades de enzima por miligramos de proteína. También pruebas para ver el contenido proteico de un alimento, algunas pruebas clínicas para ver como indicadores que son péptidos del cuerpo, no sé, indicadores clínicos, para ver qué tanto hay, no sé, alguna hormona o hormona o no sé, todos los de la sangre, etcétera, pues sirve también para determinar su cantidad. Y cuando nosotros hacemos biología molecular, también para pues, poder verificar la eficiencia de la expresión recombinante. Si queremos producir una proteína recombinante, pues queremos ver qué tanto se está produciendo en concentración. Y bueno, el método de Bradford, que es el que utilizamos en MOL 1, pues se basa en usar el colorante Comasi G250 en una solución ácida. Este reactivo, también se llama reactivo de Bradford, consiste en ácido fosfórico y metanol con el Comasi G250 y va a cambiar al interactuar con aminoácidos básicos como arginina y los aromáticos. Entonces, cuando el reactivo de Bradford está solo o así como sin haber reaccionado, tiene este color como pardo o como café clarito. Y dependiendo al estar en contacto con los aminoácidos o con una muestra de proteínas, va a hacerse azul y la intensidad del azul pues va a depender de la concentración de las proteínas. Entonces, pues como verán es proporcional la intensidad del azul, entonces pues utiliza el principio de la ley de Beer-Lambert. ¿Por qué? Pues al unirse a los aminoácidos, el pico de absorbancia de este colorante va a cambiar. Normalmente cuando está café, su pico de absorbancia es de 465 nanómetros y cuando se une con los aminoácidos va a cambiar a 595, que es la longitud de onda donde nosotros tomamos la medida o la lectura pues, de absorbancia. Y sí, como dice aquí, pasa de tono rojizo a azul. Y va a ser proporcional su intensidad de azul a la cantidad de proteínas en la muestra. Aquí vemos cómo están el espectro de absorción de este reactivo de Bradford. En estado protonado es el rojo y en verde el estado desprotonado. Entonces vemos que, bueno, cuando, protonado es cuando está en ausencia de proteínas y desprotonado es cuando se le unen las proteínas y vemos que sube el pico a 595.
por eso vemos ese cambio de color. Algo muy importante es que, bueno, sí es proporcional la absorbancia a la concentración de una muestra, pero también los aparatos tienen ciertos límites o capacidad de detección. A este límite, se le llama como el rango válido, es el límite de la linealidad, como el intervalo de datos o de mediciones o de lecturas que puede tomar y se mantenga esta proporcionalidad o esta relación lineal. ¿Por qué pasa esto? Porque, bueno, a concentraciones muy, muy altas o muy, muy bajas, bueno, muy bajas no lo puede detectar y entonces, pues, no es confiable. Y muy altas, como que se satura el detector y llega a un límite en donde marca, no sé, una absorbancia tope, como 3 de absorbancia, aunque esté más concentrado. O sea, pasando ese límite ya no podemos asegurar que a más turbidez hay más concentración, porque como que la absorbancia ya no aumenta, aunque le aumentemos la concentración de la muestra. No sé si me explico. Y bueno, en nuestro espectro, el límite, este intervalo de linealidad va desde 0.05 hasta 0.5. El 0.05 sería el límite o lo mínimo que puede medir el espectro y el 0.5 es pues, donde se respeta este límite de linealidad. Hay algunos espectros que llegan a medir 1 hasta 2 enteros, pero ya no es tan confiable. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos una muestra súper concentrada que a la hora de ponerla se sale de este rango? Pues no podemos estimar a partir de ahí lo que a alguien se le ocurre que se puede hacer en ese caso. Recordando la clase de pasada. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es entonces diluir la muestra, hacer una dilución, no sé, probar una décima parte, a ver si ahí ya entra en el rango válido, si no, o una centésima parte, y así como irle probando diferentes diluciones hasta encontrar una medida que se pues mantenga en este rango, y después ya nada más fácilmente multiplicamos por el factor de dilución y podemos tener la absorbancia real o el valor real, sin el error de esto de saturación que les comento. Entonces, bueno, voy a subir el ejercicio de esta clase al Classroom, más o menos se los voy a explicar. Es como el análisis de datos de lo que hubiéramos hecho en el laboratorio, bueno, pero solamente bueno, no exactamente lo que hacíamos en el laboratorio, pero pues similar, equivalente, por así decirlo. Y se me olvidó mencionarles que la curva estándar de Bradford se observa así, como está en esta imagen. Nosotros hacemos varios tubos, como 7, 8, con diferentes concentraciones, y pues vamos a ver este gradiente, ¿no? Desde la más baja hasta el más concentrado. Y después con nuestras muestras, pues ya no se ve este gradiente, pero sí podemos compararlas a ojo más o menos, aunque el ojo parece que, bueno, el ojo a veces se engaña, puede parecer que se parecen mucho dos muestras y cuando lo leemos en espectros sí hay diferencias. Entonces, por eso el ojo es como la primera señal o la primera pista que podemos tener, pero hay que verificarlo en el espectrofotómetro. Y ya regresando. Entonces, vamos a ver. El problema es, tenemos que, bueno, imagínense que hicimos unos extractos crudos de proteínas y tenemos que determinar el contenido que tienen de proteínas por mililitro, en miligramos. Miligramos por mililitro o microgramos por microlitro. Por equivalencia de unidades es lo mismo, estas dos, miligramos por mililitro y microgramos por microlitro. Nuestras alícuotas, las alícuotas son como pues muestras o como porciones de muestra, por así decirlo. O sea, cada tubito, lo que le echamos al tubito es una alícuota. Y bueno, entonces esto lo vamos a determinar a partir de una regresión lineal utilizando los datos de la curva patrón como referencia. ¿Cómo se haría esto hipotéticamente? Pues se tienen 6 extractos crudos de proteínas totales que se obtienen a partir de cultivos de levadura en alícuotas de 1 mililitro. Y bueno, realizamos el ensayo de Bradford para cuantificar la concentración de proteínas de cada muestra, utilizando una curva estándar con proteína BCA, con las concentraciones descritas en la siguiente tabla.
Para la cuantificación de cada muestra se tomaron 1 microlitro y 2 microlitros respectivamente a modo de réplica. Esto es importante. Para determinar la concentración de una muestra tenemos que hacerlo idealmente por triplicado, pero, o sea, 3 veces para sacar el promedio, pero pues para eficientizar los reactivos en el laboratorio lo hacemos 2 veces nada más. A ver. Todavía no he subido el archivo, pero lo voy a subir cuando termine la clase. Y nada más les cuento cómo se obtienen los extractos proteicos. Ahí, tenemos que, a ver, espérenme un minuto. Ya, regresamos. Entonces, bueno, tenemos nuestro cultivo de microorganismos, en este caso serían levaduras, lo pasamos a un tubo Falcon con tapa para poder centrifugarlo, lo centrifugamos para separar el medio de las células y se lavan las células con agua o con buffer de fosfatos. Aquí las levaduras, la ventaja es que al tener su pared celular se pueden lavar con agua y no se lisan como las bacterias, entonces ahí ahorramos el buffer. Se lavan, bueno, lavar las células básicamente consiste en tirar el sobrenadante de restos de medio de cultivo, se le añade agua, se usa el vórtex para revolver y se vuelve a centrifugar. Entonces como que se lavan las células. Y después se tira esa agua una vez centrifugado nuevamente. Después, ya que están lavadas, se resuspende en un buffer de lisis que tiene pues algún agente disruptor de la membrana, como un detergente, puede ser SDS, creo que tris ácido, algunos, bueno, hay diferentes tipos, pero se conoce como buffer de lisis. Se le añade ese buffer de lisis, se resuspende, se pasa a un tubo y para poder lisar las células añadimos microperlas de vidrio que están previamente esterilizadas entre medio volumen de la muestra o 3/4, más o menos lo que se marca aquí. Y vamos a, ya que estén preparados nuestros tubos para lisar, se van a romper en vórtex 1 minuto y 1 minuto en hielo. O sea, mientras no estemos manipulando la muestra, se tiene que mantener en hielo para que no se degrade. Y se hace como así consecutivamente. 5 veces, 1 minuto, bueno, 5 veces tal vez es mucho, puede ser desde 3, 4, 5, pero 1 minuto en vórtex, 1 minuto en hielo, 1 minuto en vórtex, 1 minuto en hielo. Y después se transfiere la fase líquida, como que todas las perlitas y el debris celular o los restos celulares quedan al fondo. Vamos a tomar la fase líquida en un tubo nuevo, lo pasamos y se centrifuga 15 minutos en frío 2 veces. O sea, se centrifuga una vez, se pasa la fase líquida a un tubo nuevo y se vuelve a centrifugar. En frío para que no... todo esto de utilizar el hielo y el frío es para proteger la muestra y que no se degrade. Y bueno, una vez hecho esto, ya tenemos nuestro extracto proteico listo. Y lo podemos guardar a 4 grados centígrados por unos cuantos días. Aunque pues idealmente hay que pues medirlo el mismo día para que justo la degradación, si nuestro buffer no tiene inhibidores de proteasas, recuerden, las proteasas son enzimas que degradan proteínas, pues se va a ir degradando con el tiempo. Ya que tenemos el extracto, ahora vamos a hacer la curva patrón. Se prepara pues así la curva patrón en donde se mezcla. La mezcla de reacción va a consistir en 1 mililitro del reactivo de Bradford, que es el que tiene el colorante, 1 o 2 microlitros del extracto crudo proteico, ese sería de la muestra, de nuestra muestra problema, y ven, de la muestra nada más ponemos 1 o 2 microlitros, aquí está muy concentrado. O 20 microlitros de nuestros puntos de curva patrón, que ya están como bueno, ya están preparados y cada punto, no sé, en 20 microlitros está la concentración que queremos poner como referencia. Y bueno, sea fuera 20 microlitros con buffer de lisis para las muestras problema, para que sea como equivalente a esos 20 de la curva patrón.
Lo expliqué como medio extraño, pero bueno. Una vez que hacemos la mezcla de reacción, ya sea para la curva patrón, aquí tenemos, no sé, el punto 1, bueno, el punto 0 es sin nada de proteínas, punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y cada uno tiene cierta concentración. Ahorita les muestro cuál. ¿Estaba acá la tabla? Ah, sí, aquí, perdón. Me salté esta. En donde el punto 1, pues va a tener, ¿dónde está? 0.05 miligramos por mililitros. El punto 2 tendría punto 125, el punto 3, punto 25, y así van como en concentraciones crecientes hasta llegar a casi 1 microgramo por mililitro. Ahora, hay diferentes maneras de expresar esa concentración. Para poder nosotros hacer nuestra regresión lineal, nos interesa la de la masa solamente, sin los mililitros. Y aquí por eso puse esta tabla de acá, en donde pues acá la concentración de miligramos en mililitros va a equivaler a, ¿dónde estaba? La masa aquí. 0.05 miligramos por microlitro equivale a 1 miligramo. Luego 0.125 equivale a 2.5 miligramos, y así, cada uno, hasta 15 miligramos. Entonces, estos serían nuestros puntos de la curva patrón, ya conocidos. Y, me salté. Preparamos a cada tubito de la curva patrón, le ponemos uno de estos puntos. En 20 microlitros ya va a haber un microgramo, perdón, 2.5, etc. Y de nuestras muestras problema, como no sabemos qué concentración tiene, vamos a poner 1 o 2 y aforarlo con 20 para que sea equivalente con la curva. Después, ya que se añade, una vez que se añade en la muestra de reacción el reactivo de Bradford, se ve cómo pues, reacciona y se torna azul. Y tenemos que esperar 5 minutos para que se estabilice esa reacción. Y una vez estabilizada, dura más o menos 2 horas para poderla medir. Ya que está estabilizada, la pasamos al espectro y cada uno se pasa la celda de medición y vamos a determinar su absorbancia a 595 nanómetros. Y pues nos salen, ahora sí como ven aquí, diferentes números o datos, ¿no? A ver, esto es ese problema, no, perdón. Primero, pues los datos de nuestra curva patrón. Aquí la densidad óptica, si ven, va a ser creciente. Entre más concentración, tiene más absorbancia. Aquí en realidad se sale del 0.5 que yo les decía, pero como se mantiene esa linealidad de que sigue aumentando a mayor concentración, pues sigue siendo válido. Después medimos nuestras muestras problema y pues cada una va a dar diferente absorbancia o densidad óptica dependiendo de su concentración. Aquí a primera vista podemos ver más o menos, o bueno, como decir, pues esta tiene 0.4, igual y tiene, no sé, una concentración como entre 0.25 y 0.37. Pero para poderlo saber de un modo pues, más certero, vamos a hacer la regresión lineal. Entonces, ¿cómo se hace el análisis de estos datos? Pues primero hay que obtener el valor de la pendiente y la ordenada de origen a partir de la ecuación de la recta. Esto después de que tengamos eso, se despeja X de nuestra muestra problema y sustituimos utilizando los valores de Y, de absorbancia. Bueno, más bien, despejamos X de nuestra muestra problema para saber cuál va a ser. Y con la pendiente y la ordenada de origen podemos, y los valores de absorbancia, podemos saber el valor de X. Entonces, es lo que mencioné hace rato, con la regresión lineal vamos a obtener los datos de la masa, miligramos o microgramos, con la muestra medida. Entonces, ¿cómo le hacemos para calcular la concentración miligramos por mililitro? Pues hay que contemplar la alícuota o el volumen de cada muestra, en este caso, cuánto se añadió de nuestra muestra problema, ya sea 10, 15, 30 microlitros, o bueno, en este caso fueron 1 o 2 microlitros, puesto que la masa va determinada, está contenida en ese volumen. Entonces, para calcular esos microgramos por microlitro, se debe dividir esos microgramos entre el volumen de la alícuota. O sea, los microgramos que estimemos en la regresión lineal
entre 1 o entre 2, dependiendo qué muestra, bueno, la alícuota que hayamos tomado en cada muestra. Esto como recordatorio, pues que microgramos sobre microlitro es igual o equivalente a miligramos por mililitro, porque se mantiene el orden de magnitud entre ambos, entre masa y volumen. ¿Alguien ya ha hecho regresiones lineales? No, al menos yo no. Bueno, antes, cuando yo iba estudiante, Yo tampoco. nos la enseñaban a hacer en la calculadora científica, pero yo no me acuerdo cómo. Pero ahora con las computadoras, sí, hasta en el celular podemos tener Excel, aunque en el celular sería complicado. Pero bueno, con Excel es muy fácil hacerla. Entonces aquí este ejemplo viene explicado en Excel. Tenemos que hacer primero acomodar los datos en 2 columnas. De hecho, yo ya les voy a mandar el archivo acomodado en columnas, pero bueno, en el eje de las Y van los valores de absorbancia y en el de las X los valores de concentración. Entonces tenemos, bueno, aquí está, debería redactarlos. Miligramos sería X y absorbancia, densidad óptica, Y. Y tenemos aquí primero nuestros puntos de la curva patrón, que van desde 0 hasta 15 miligramos, y la pues, densidad óptica que obtuvimos, o que les puse en la tabla primera. Después, ya que tenemos esta tablita, seleccionamos los datos y le ponemos graficar en gráfica de dispersión o XY, que es este icono, y pues nos va a arrojar nuestra gráfica. Hay que darle formato al gráfico, añadiendo la etiqueta de los ejes, que es muy importante para poder saber a qué se refiere cada eje. Entonces, recuerden, en el de las X va a ir la concentración de proteína en miligramos y en el de las Y la absorbancia a 595 nanómetros. Y pues, graficando los datos se ven algo así. Aquí, bueno, de modo experimental a veces no sale tan recta. Bueno, si ven aquí como que se curva un poco, pero a veces, las primeras veces pues, sale mucho menos uniforme porque por errores de pipeteo. Si nosotros pipeteamos mal, pues también como que se ven más feos los datos, por así decirlo. Bueno, ya que tengamos nuestra gráfica, también le ponemos el título, curva patrón, vamos a dar clic derecho sobre la gráfica, bueno, sobre los puntos, como que sobre la recta, perdón. Vamos a dar clic derecho, seleccionamos y damos clic derecho. Y se va a desplegar este menú y tenemos que poner, añadir línea de tendencia y más abajito, en el mismo menú que se abre, vamos a poner presentar ecuación en el gráfico y presentar el valor R cuadrado. Entonces ya marcamos esas casillas. Bueno, espera. El clic derecho va a agregar línea de tendencia. Al darle clic se va a desplegar este otro y ya podemos poner nosotros la ecuación y el valor R cuadrado. Y entonces, aquí no se ve bien, pero bueno, ya vamos a tener, o sea, en la misma gráfica nos va a salir acá, está tapado con esto, pero bueno, nos sale la ecuación de la recta y el R cuadrado. Recordarán que el R cuadrado tiene que ser cercano a 1, a 0. Entre más cercano a 1, mejor. Si está como menos de 0.8, no es bueno y hay que repetir el experimento. Creo que aquí acaba la presentación. Sí. Básicamente. Bueno, está como encimado, no se ve. No había visto, tengo que corregir eso. Pero bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Creo que no. Bueno, les voy a mostrar. Este es el archivo que voy a subir. Acá, como les digo, ya está acomodado. Este sería BCA del 1 al 8, pues serían nuestros datos de la curva patrón. Aquí está, ya puse en miligramos. Bueno, aquí solo sería miligramos de cada alícuota, ¿sí? Y la densidad óptica. Entonces, primero hacemos, pues les puedo enseñar aquí más fácil. Así la regresión. O sea, graficamos. También pueden utilizar la fórmula que puse manualmente, como les decía, pero esto es mucho más rápido. ¿Dónde está? Insertar. Gráfico de dispersión. La línea.
Y bueno, le ponen el título a sus gráficos. Aquí seleccionamos, clic derecho. Acá sale agregar línea de tendencia. Lineal. Vemos si ponemos otra, pues no se van a ajustar porque, porque pues no, o sea, es lineal, se ve a simple vista casi. Línea de tendencia y más abajito ponemos presentar ecuación y el valor R cuadrado. Si ven, pues tenemos un R cuadrado muy cercano a 1, entonces sí está bueno nuestros datos y son, pues, se ajustan y son válidos. Y acá tenemos nuestra ecuación de la recta. Entonces, ¿cuál sería la pendiente? ¿Alguien me puede decir? Esta la voy a poner. M y B. La pendiente sería 0.0691. Sí, exacto. Y la ordenada al origen sería menos 0.0191. Entonces, ya que tenemos esos datos, vamos a sustituir acá abajo en nuestro muestra problema. Aquí la acomodé por réplica. Recordamos que cada muestra la medimos 2 veces para tener como, bueno, para confirmar que la lectura está bien hecha. Y bueno, les digo, la manera óptima sería 3 veces, pero es para ahorrar reactivo, porque es un poco caro el reactivo de Bradford. Pero es que a veces, ¿qué pasa si nosotros medimos 2 veces y o sea, como que no se parecen nada ni una ni otra? Como lo usual y cuando está bien hecho, pues es que sean muy similares las mediciones. O aquí que ponemos en una 1 microlitro y en la otra 2, pues tendría que ser una, tiene que dar un valor y al ponerle 2 tendría que dar un valor al doble, ¿no? Entonces ahí como que vemos que sí es coherente, más o menos se comportan así nuestros datos. Pero a veces si hay mucho error, con solo 2 muestras no podemos detectarlo. En cambio con 3 sí podemos ver cuáles sí como que son parecidas o son como consistentes y cuál es la que está como mal hecha, ¿no? Pero bueno, considerando que estos sí estuvieron bien hechos, pues solo tenemos 2 réplicas y están acomodadas por réplica. Nuestro problema 1, que bueno, sería 1 y su réplica 2 y su réplica y así. Y entonces tenemos el factor de dilución es 1 porque no lo diluimos. Microlitros de la alícuota pues sería 1 o 2, dependiendo de cada una. Y a lo que les digo, para poder estimar por alícuota, vamos a despejar, bueno, más bien a sustituir. A ver. Espera, siempre me equivoco. Bueno, si Y es igual a la pendiente por X menos la ordenada de origen, entonces X sería Y más la ordenada de origen entre la pendiente. ¿No? Porque porque este está en menos, pasa como más, y la pendiente está multiplicando a X, pasa dividiendo. No sé si me expliqué. Entonces sería nuestra Y, aquí sería, esta sería Y1. Ay. Me olvidé el paréntesis. Y1 menos, ay, no quiero ver, perdón. ¿Era qué? 0.0191, me parece. Entre la pendiente. Que es... Maestra, ¿no sería más? Ah, sí, perdón. Es verdad. Más. Sí, porque están menos, pasa más. 19. Entre 6. A ver. Si lo puse bien, así. Falta aquí uno. Y bueno, la ventaja de Excel es que nada más lo arrastramos y ya nos da eso, ¿no? Ahora aquí tenemos pues los miligramos por alícuota, entonces hay que dividirlo entre microlitro, entre cada
cuánto tenía nuestra alícuota. Y sería pues entre la alícuota. Arrastramos. Y como cada dos eran réplicas, vamos a promediar las réplicas correspondientes para como sacar la concentración de cada muestra. Entonces, tenemos promedio. ¿Sí saben utilizar Excel y las funciones y todo eso? Promedio de estas dos. Ah, no, perdón. Estas dos. Sí están familiarizados con Excel, me imagino, ¿no? ¿O no? Si alguien no, pues me puede preguntar. Arrastrar, pero aquí voy a borrar cada uno. Sí, uno no, ahora sí. Nada más voy a checar que si sean, ok, el promedio de la 1, el promedio de la 2, la 3, ya le cambié el formato de colores. Y listo, así podemos estimar la concentración de nuestras muestras. En este caso, había 6 muestras y cada una, ahora, tienen una concentración muy similar, pero, pues sí, ya con eso podemos saber su concentración. Aquí estos datos son de un experimento que yo hice para mi doctorado. Estaba midiendo actividad de catalasa, pero para poder estimar la actividad tenía que cuantificar las proteínas. Entonces, como que esta nada más era una parte. Y sí, tenía diferentes... O sea, en realidad era la misma levadura, pero en diferentes condiciones. ¿Alguna duda aquí? Básicamente el ejercicio es replicar lo que acabo de hacer. Si alguien tiene interés de hacerlo, como les digo, manualmente, tienen que poner como en cada, o sea, hacer la suma, bueno, la diferencia con el promedio de las X, la diferencia de cada Y con el promedio de las Y, luego elevar el primer, bueno, así la formulota que está en la presentación, como que por partes, y luego juntarla y sumarla, y debe dar lo mismo que esto. Como la regresión lineal se utiliza mucho, no solo en biología, sino en general, pues por eso Excel ya tiene la función y lo facilita para hacerlo como muy rápido, como lo acabo de hacer. ¿Alguien tiene alguna duda de esto o de las otras clases? Profesora. Ok, entonces, pues hasta aquí llegamos hoy. Voy a terminar la grabación.